referencia al estudio del sistema respiratorio. ¿Cuál es la función principal del sistema respiratorio? Proporcionarnos el oxígeno para que la sangre se depure y eliminar de ella el dióxido de carbono. Si revisamos la anatomía funcional, vamos a observar que en ella se van a incluir los siguientes órganos: nariz, laringe, tráquea, bronquios y sus ramas, los pulmones, que están provistos de alvéolos y terminaciones saculares aéreas. Empecemos con la nariz. La nariz, ¿cómo está conformada? De orificios nasales, también conocidas como narinas, que están conectadas con la cavidad nasal, cuyo contenido se encuentra dividido por el tabique nasal. Las paredes laterales de la mucosa nasal son escarpadas, debido a que presentan proyecciones mucosas recubiertas o lóbulos denominadas cornetes. La cavidad nasal se separa de la cavidad bucal por la presencia del paladar, que está constituido por un paladar duro, que corresponde a la parte ósea, y el paladar blando, que está desprovisto de hueso. La cavidad nasal está rodeada de los senos paranasales, y estos se ubican en el hueso frontal, en el esfenoides, etmoides y maxilar. Vamos descendiendo y tenemos la faringe. Es un conducto muscular de 13 centímetros de longitud que recuerda a una pequeña manguera roja, que es conocido también como garganta. Este permite el paso de los alimentos y del aire. El aire atraviesa la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Es la porción que comunica con la laringe. En el caso del alimento, aquí este se dirige al esófago. Las agrupaciones de tejido linfático que pertenecen al aparato respiratorio y favorecen la protección del organismo se las denomina amígdalas. Descendemos un poco más, ustedes pueden observar en el gráfico, hemos llegado a la laringe. ¿Qué hace la laringe? Dirige los alimentos y el aire a los conductos correspondientes. Por lo tanto, interviene en el habla. Se conforma de 8 cartílagos hialinos y un cartílago elástico, la epiglotis, que se constituye en el guardián de la vía aérea, porque protege la parte superior de la laringe. Durante la deglución, la epiglotis tapa el paso del alimento hacia la laringe e impulsa el alimento hacia el esófago. Caso contrario, genera el reflejo de la tos para expulsar el alimento de la laringe. Vamos hacia abajo, ustedes la observan allí en color amarillo, hemos llegado a la tráquea. Este no es nada más que un tubo descendente, más o menos mide entre 10 y 12 centímetros de longitud y está conformada por cartílagos que tienen la forma de una C porque están abiertos hacia atrás. Hemos llegado ya al tórax en sí mismo y podemos observar los bronquios principales. Estos son dos. Aquí podemos observar exclusivamente el del lado izquierdo, sin embargo tenemos uno a cada lado, derecho e izquierdo. Estos son como producto de la división de la tráquea. Cada bronquio se incluye en el hilio del pulmón. Las subdivisiones más pequeñas de los bronquios son vías directas hacia los alvéolos. Ustedes pueden observar un gráfico en su lado derecho en donde vamos a observar un alvéolo de una forma un poco más grande. Y estamos en los pulmones. Los pulmones, aquí los tienen ustedes de color rosado, son órganos de gran tamaño que ocupan gran parte de la cavidad torácica, exceptuando la zona del mediastino, que está dedicada al corazón. La superficie de cada pulmón se encuentra recubierta por la pleura. La pleura está formada por dos capas,
la pleura pulmonar o visceral y la parietal, en cuyo interior se secreta un líquido pleural que permite el deslizamiento de las dos capas durante los movimientos respiratorios. Dentro de los pulmones, los bronquios se subdividen en bronquiolos. Observemos cómo se ramifica en nuestro gráfico que está allí en tono amarillo. En la parte final se los va a conocer como bronquiolos terminales, que se continúan con los acinos respiratorios, que son conductos más pequeños que se comunican con los alvéolos o sacos aéreos, que podemos observarlos aquí donde yo pongo el puntero. Esta última zona es la porción en la cual se produce el intercambio gaseoso, exactamente en este lugar que está amplificado tomado desde este sitio. Muy bien, ahora pasemos a la membrana respiratoria. También se la conoce como membrana hematoaérea. ¿Cuál es su función? La difusión simple de los gases de la respiración. La superficie externa de los alvéolos está cubierta por una red de capilares pulmonares en forma como una mazorca, como pueden ustedes observar. Juntos, los alvéolos y las paredes capilares, sus membranas basales funcionales y algunas fibras elásticas constituyen esta famosa membrana respiratoria. Esta membrana actúa como la última línea de defensa del aparato respiratorio y esta está ubicada en los alvéolos. Un elemento importante en el funcionamiento pulmonar es la surfactante. Es una molécula lipídica que cubre la superficie alveolar y mantiene los alvéolos abiertos. Hemos hablado de la anatomía de la respiración, ahora entramos a la fisiología respiratoria. La función principal del aparato respiratorio es aportar oxígeno al organismo y expulsar el dióxido de carbono. En la respiración se observan 4 procesos. El primer proceso, la ventilación pulmonar, en la cual el aire debe entrar y salir de los pulmones, de modo que los gases que están en los alvéolos se renuevan continuamente. Y la respiración externa, que corresponde al intercambio gaseoso que se realiza entre la sangre y el exterior del organismo. Luego tenemos el transporte de gases, que es el proceso mediante el cual el oxígeno y el dióxido de carbono viajan a través del torrente sanguíneo desde los pulmones a los tejidos del organismo y viceversa. Entonces, ¿cuáles son los procesos respiratorios? La ventilación pulmonar, la respiración la respiración externa, el transporte de gases y la respiración interna. Vamos ahora con la respiración interna. Como podemos ver en el gráfico, es el mecanismo que facilita el intercambio de gases entre las células sanguíneas hacia el interior del cuerpo, ¿sí? Y viceversa. Aquí podemos observar cómo el CO2 lo recoge para enviarlo y cómo deja el oxígeno dentro del organismo. Y el CO2, los caminos que va a continuar, como por ejemplo, unirse al bicarbonato para producir ácido carbónico y en otra porción mantenerse para facilitar la respiración. Avanzamos y llegamos a los mecanismos de la respiración. ¿Cuáles son ellos? Como evidenciamos en la gráfica, tenemos por un lado la inspiración y por otro lado la expiración. En la inspiración observamos cómo se produce una expansión de la caja torácica, un descenso del diafragma, mientras que en la expiración sale el aire y el diafragma sube y la caja torácica se vuelve mucho más pequeña. Aparte de la inspiración y expiración, también tenemos 2 movimientos respiratorios del aire. Uno de ellos es la tos. La tos se da con una inspiración profunda, cierre de la glotis y se fuerza a salir el aire de los pulmones. Este ayuda a despejar las vías respiratorias inferiores. Otro movimiento no respiratorio tenemos el estornudo, que es parecido a la tos, con la diferencia de que el aire sale por la cavidad nasal en lugar de por la cavidad bucal. También sirve para despejar las vías respiratorias superiores. Tenemos el llanto,
que es una inspiración seguida de expulsión del aire con inspiraciones cortas, mecanismo inducido por la emoción. La risa, parecida al llanto, pero esta es producida por emoción. El hipo, inspiraciones repentinas producidas por espasmos del diafragma. El bostezo, inspiración muy profunda, se la realiza con las mandíbulas abiertas y ventila todos los alvéolos, lo que no ocurre durante una respiración pausada normal. Podemos revisar en el texto básico las figuras 13.10 y 13.11 de las páginas 454 y 455 que van a especificar el mecanismo del intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué factores van a intervenir en la respiración? Tenemos factores que son no neuronales que influyen en la frecuencia y profundidad de la respiración. Por ejemplo, tenemos factores físicos, como por ejemplo el habla, la tos, el ejercicio. Estos pueden modificar tanto el ritmo como la intensidad respiratoria. También tenemos la voluntad. De vez en cuando tomamos control consciente de nuestro patrón respiratorio, pero este control es limitado porque la respiración es un mecanismo que es automática del cual eventualmente tomamos conciencia. Tenemos los factores emocionales. Esos actúan como respuesta que se da a través de los centros hipotalámicos a estímulos emocionales. Y finalmente tenemos los factores químicos, como por ejemplo el aumento de los niveles de dióxido de carbono y el descenso del pH sanguíneo, que se constituyen en estímulos más importantes que producen el aumento de la intensidad respiratoria. Muy bien, hemos concluido el tema de la respiración y en la próxima microvideo vamos a hablar del aparato digestivo. Muchas gracias por haberme escuchado y que tengan muy buenas noches.